bienvenidos y bienvenidas. Espero que se sientan a gusto y pues estoy abierta a cualquier duda o comentario al final, o si en algún momento quieren levantar la mano, pues también. Entonces, bueno, como comentaba la licenciada, pues esta plática se llama diversidad e inclusión. Vamos a ver primero pues estos conceptos, qué significa, ¿no?, la diversidad e inclusión, y después en el mundo laboral y cómo lo podemos aplicar en su entorno de trabajo. Entonces, bueno, pues vemos que la diversidad es una abundancia, es variedad de algo, ¿sí? Pero en el mundo laboral se refiere a las diferentes características, habilidades, a las culturas, la creencia, las opiniones que tenemos dentro del trabajo. Eso hace que evidentemente tenga que ver con nuestra identidad como personas, ¿sí? Que como su nombre lo dice, pues es lo que nos identifica. Bueno, pues esas características evidentemente hacen parte de tu identidad, de tu historia de vida, y el trabajo, que es una parte muy importante de la vida de cada quien, pues va a intervenir en tu manera de trabajar, tu manera de expresarte, ¿sí? Entonces, será importante que te sientas aceptado con tus cualidades, tus valores, tus creencias, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces, esa es la diversidad, ¿no? Pero la inclusión va a tener que ver entonces con conectar en un grupo, conectar con una persona más, sentirte integrado, respetado, pues incluido, ¿sí? Que tus opiniones sean importantes, tus particularidades, tus competencias, ¿verdad?, como persona. Entonces, esa es la inclusión. Ahora, si juntamos a las dos, la diversidad e inclusión, que es un concepto que últimamente ha tomado mucho auge en las empresas, precisamente, bueno, pues tendrá que ver con esa igualdad de oportunidades, es decir, que tanto mujeres como hombres, independientemente de tu apariencia física, de tus creencias, de tu religión, de tu preferencia sexual, de tu edad, ¿sí?, tengas igual de oportunidades en donde trabajas, ¿no? Pero son dos conceptos muy relacionados. Sin embargo, en un lugar de trabajo puede haber diversidad, aquí veo mucha diversidad, pero no inclusión, no confundamos, ¿sí? La inclusión es que toda esa diversidad se sienta realmente perteneciente de ese grupo, valorada como persona, ¿sí? Por eso les puse aquí ¿sí? O sea, en la diversidad, bueno, pues sí, ahí están todas las piezas del rompecabezas, todas se parecen, son diferentes, pero a la vez tienen sus similitudes, pero ahí están. Pero la inclusión es que ya encajaron, ya se apoyan, ya hacen equipo, ya se siente importante cada una, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una empresa, pues bueno, puede haber igual hombres y mujeres, pero si es más importante la opinión de los hombres, pues hay diversidad, pero no hay inclusión de las mujeres, por decir algo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Si no hay diversidad e inclusión, no nada más en el ámbito laboral, en cualquier parte, pues nos lleva a la discriminación, ¿sí? En México pues lamentablemente es uno de los países donde existe altos índices de discriminación, a pesar de que en el artículo 1 de la Constitución está prohibida la discriminación, a pesar de que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación nos dice todo este concepto que se los voy a leer, ¿sí? A pesar de que existe la CONAPRED, ¿sí?, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que tiene como objetivo precisamente la inclusión social, la igualdad, ¿no? Pues hay mucha discriminación. Todos hemos sido discriminados o discriminadas en algún momento de nuestra vida. O sea, si te pones a pensar, pues por tu apariencia física tal vez, porque eres tigre o rayada, porque eres de tal religión, porque tal partido político, porque vistes de una manera en un lugar y todo el mundo iba de otra, por lo que sea. Y también todos y todas en algún momento hemos discriminado a alguien, ¿sí o no? La verdad, ¿no? Entonces, es muy importante que hagamos conciencia de la discriminación de la que formamos parte, sea que seamos discriminados o que discriminemos, ¿sí? Entonces, fíjense lo abarcativo que es toda esta descripción, ¿sí? Es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que
por acción u omisión, porque no nada más es decirle a alguien o hacerle caras, también es pues no hacerlo parte de, ¿verdad? Una omisión, con intención o sin ella, tal vez no fue tu intención, pero como quiera discriminaste, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se basa en uno de estos motivos, ¿sí? Todos estos: origen étnico o nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, algún tipo de discapacidad, condición social, económica, de salud o jurídica, religión, apariencia física, características genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, idioma, antecedentes penales o cualquier otro motivo, ¿sí? Entonces, bueno, las personas todas podemos tener padecer algún tipo de discriminación, pero sí existen ciertas condiciones o contexto donde hay ciertos grupos de la sociedad que pueden ser más vulnerables a tener algún tipo de discriminación, lamentablemente así es. Y bueno, hay que hacerlos notar para tomar todavía mayor conciencia de estos grupos vulnerables o de marginación, ¿sí? Entonces, pertenecer a un grupo vulnerable, pues puede obviamente, si en la sociedad en sí, pues también en el trabajo puede obstaculizar que haya un desarrollo, ¿sí? O que se margine, como decían. Entonces aquí, bueno, les iba a poner por medio de una encuesta ahí digital, pero lo podemos hacer verbalmente. ¿Qué grupos vulnerables se les vienen a ustedes a la mente que puedan entrar dentro de este riesgo de mayor discriminación aquí en Monterrey? Adelante. Condición social. Ajá. ¿Alguien más? Género. ¿Sí? ¿Qué otro? La gente que viene de otros estados. Ajá, la gente foránea. Muy la gente diferente. Exactamente. Y es un amplio, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún otro? Por el color de piel. Por el color de piel, lo cual se da mucho racismo a veces, ¿verdad? Muy bien, pues sí, evidentemente todos los que acaban de mencionar y muchos más entran dentro de los grupos vulnerables. Incluso hay muchos que se interrelacionan, o sea, decían género, y si aparte tiene una discapacidad, pues puede ser una persona que pertenece a dos grupos vulnerables y estar en mucho riesgo de discriminación o de violación a sus derechos humanos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí les puse yo algunos. Niños y adolescentes, ¿verdad? Porque pues por su edad, por su falta tal vez de madurez, porque necesitan protección, las mujeres y niñas, personas con discapacidad, por allá decían alguien que venga de otra parte, ¿verdad? Los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, las personas víctimas, ¿sí? Les comento, yo trabajo en la Comisión de Atención a Víctimas y entonces pues se nota mucho en las personas que atendemos la vulnerabilidad que tienen en ese momento por haber sido víctimas de algún delito, ¿sí? La comunidad LGBT y las personas mayores, y existen muchísimos más, ¿no? Entonces, yo nada más voy a hablar ahorita de 3 porque tenemos poco tiempo, ¿sí? Vamos a hablar de mujeres y niñas, vamos a hablar de la comunidad LGBT y de personas con discapacidad. Sin embargo, mucho de lo que diga puede aplicar a todo mundo, ¿sí? Entonces, por acá el compañero decía género. ¿Conocen la diferencia que hay entre sexo y género? Porque lo oímos muy casi igual por todos lados, ¿no? Pero ¿alguien sabe si existe alguna diferencia en estos dos conceptos? ¿No? ¿O no quieren decir? Bueno, yo les voy a decir. Es muy fácil, ¿sí? Sexo es algo biológico. El sexo se refiere a las diferencias que tenemos anatómicamente entre mujeres y hombres, ¿sí? También cabe mencionar que existen personas intersex, lo que antes se les llamaba como hermafroditas, ¿sí?
un porcentaje de la población así nace, con órganos femeninos como masculinos. Pero ese ya es otro tema, ¿sí? Ahí los padres o tutores sabrán si se realiza alguna operación o se deja que la persona crezca y decida, ¿sí? Pero en general, aquí y en todo el mundo, por eso es universal, nacemos hombres o mujeres, ¿sí? No cambia a lo largo de la vida, a menos que también por voluntad propia se realice alguna operación, bueno, se cambia. Pero si no, pues fortuitamente es imposible, no cambia, ¿no? Entonces, eso es el sexo. ¿Sí quedó claro? Sí. Las diferencias anatómicas, no hay nada que cambiar. En cambio el género, ahí sí entra pues una gran variedad, ¿sí? El género tiene que ver con esa construcción social que tenemos también desde que nacemos, o incluso antes, ahora que desde antes en el embarazo saben los papás si va a ser niña o niño, esas expectativas sociales que ya por saber qué sexo va a ser, creo que debes de comportarte así o asá. Desde el color, ¿sí? Es niña, empieza a comprar todo rosa. Es niño, todo azul, ¿sí? Entonces, el género o la teoría del género estudia cómo ese comportamiento, esas expectativas sociales que imprimimos en las personas, tiene mucho más que ver en cómo se va a desempeñar esa persona al sexo que trae, ¿sí? Está demostrado, desde el año de 1968, hubo un doctor que se llamaba Robert Stroller, ahí lo pueden googlear, él acuñó este término de género, ¿sí? Porque hizo estudios que vio que tiene mucho más que ver en, tú eres niña, debes de ser así, tú eres niño, debes de ser así. Tenía mucho más influencia eso a la misma genética de la persona, ¿sí? Entonces de ahí pues surgen muchas expectativas de cómo debemos de ser. Ustedes pónganse a pensar un poquito, ¿en qué momento, probablemente de tu infancia, te dijeron qué se espera de ti, como hombre o como mujer? ¿En dónde? En la escuela, en la religión, principalmente en tu casa, ¿sí? Las figuras con las que convivías, tus padres, tus amistades, tus tíos, abuelos, amigas. ¿Cómo fuiste aprendiendo a cómo ser mujer y cómo ser hombre? Cada quien tiene sus gustos, pero indudablemente somos seres sociales y somos influidos por el contexto. Entonces, seas de Monterrey o de otra parte, algo te llegó para cumplir con expectativas, ¿sí? Culturales. Ahora, eso diferencia el sexo del género. El género puede cambiar, ¿sí? Yo tal vez me doy cuenta que me educaron de tal manera, pero ahora ya que estoy más madura, pues digo, no quiero ser así, y puedo cambiar. O por ejemplo, muy fácil, en Escocia, no me acuerdo cómo se llaman, porque no se llaman faldas, pero bueno, ya ven que los hombres usan falda, y es de lo más normal del mundo. Mañana de los hombres, ¿quién se atreve a venir en falda? Muy bien, mañana voy a venir, ¿sí? No tendría nada de... ¿Sí? Pero si mañana vas a venir en falda, ya no sé si todavía la tengo. Bueno. No, la usaba Axel Rose, yo no era rockero, yo no se lo usaba. Muy bien. ¿Alguien dice algo? Ahora es... Muy bien por... El que está seguro de así. Claro. Y es que no es tanto que usted se siente seguro, no, sino las miradas que va a recibir de los demás. Claro que te puede valer y qué bueno, pero habrá mucha gente que no, ¿sí? Y la... y ahorita está haciendo mucho, pero bueno, a lo que voy es que es aprendido, ¿sí? Si a nosotros desde pequeños nos hubieran dicho que en México tanto hombres como mujeres pueden usar falda y es lo mismo, aquí tal vez la mitad traería falda. Bueno, y fíjense lo contrario, como las mujeres sí traemos pantalón y es lo más normal, porque así nos acostumbraron en esta cultura en la que estamos, pero es aprendido, ¿sí? Entonces, pues ¿cómo aprendemos el género? Socializando desde pequeños, ¿sí? Ahora, el género muchas veces se cree que solo aplica el análisis de esto hacia las mujeres, pero no, es también tanto para hombres como para mujeres, porque si les estoy comentando que tiene que ver con las expectativas sociales de cómo debes de ser
dependiendo de tu sexo, bueno, pues también si eres hombre y no cumples con las expectativas sociales en esa sociedad de lo que debería de ser un hombre, pues también puede ser que estés más en riesgo de sufrir discriminación. ¿Sí me doy a entender? Muy bien. Entonces, si sí entendimos que es sexo y género, a ver, esta fotografía se refiere a sexo o a género, ustedes díganme. Dice, uniendo esfuerzos por la lactancia materna. Género, dicen allá. ¿Quién dice sexo? Sexo. ¿Por qué dice sexo? Porque por los cambios, o sea, como usted, por el cambio fisiológico que tenga el hombre y la mujer. Exactamente, ¿sí? La lactancia tiene que ver con el cuerpo de las mujeres. Los hombres no lactan, ¿sí? Sin embargo, también está correcto lo que dice allá de género, porque si vemos aquí, hay puros hombres. Digo, qué bueno que los hombres sean conscientes, sean aliados, pero ¿ustedes creen que tendrán la misma opinión a que si alguna mujer hubiera estado ahí, que son las que lo hacen? ¿Por qué fueron puros hombres? Porque por cuestión cultural, generalmente, los hombres son los de poder, los que deciden, los que están así en un, pues exponiendo su nombre, ¿verdad? En los altos mandos, ¿sí? Entonces, aquí, ¿habrá diversidad e inclusión? Ahí se las dejo. Seguimos con otro ejemplo, a ver si aprendimos bien qué es sexo y género, ¿sí? Dice, hija, cuando crezcas quiero que seas asertiva, independiente y que tengas fuerza de voluntad, pero mientras seas niña quiero que seas pasiva, moldeable y obediente. ¿Está claro? ¿Qué es, sexo o género? Género. Usted ha participado, que participe alguien más, pero veo que está entendiendo muy bien. ¿Por qué dicen que es género? A ver, por ahí a la señora. ¿Quién dice yo? Porque le estoy diciendo qué hacer, ¿no? Ajá. Y el lineamiento hacia un lado. Exactamente, ¿sí? Entonces, es género. El género no llega solo, no lo aprendemos, ya dijimos. Entonces, aquí el papá le está diciendo algo y está siendo un poco incongruente, porque tenemos que aprender esas expectativas desde pequeñas o pequeños. Y le está diciendo algo bien incongruente, de pequeña quiero que seas así, pero de grande no te dejes. Entonces esto nos lleva a reflexionar que pues la niña ya aprendió de chiquita a ser así, de grande, si deja que la violenten, pues es porque así lo aprendió. No de repente le vas a decir que sea diferente cuando toda la vida en su contexto le llegó ciertas ideas de que como mujer debe de ser así, ¿sí? Entonces, bueno, eso tiene que ver con género. También, sí, esto tiene más que ver con pues con lo que comemos. Muchas veces hacia las mujeres también está mucho la influencia de que nos mantengamos delgadas, en un peso, la belleza está sobrevalorada, y en cambio en los hombres no tanto, ¿sí? Bueno, dentro de las empresas, ya empezamos a hablar, ¿verdad?, del grupo vulnerable que tiene que ver con las mujeres. Se han visto dos fenómenos que suceden, que tienen que ver con la violencia de género. Son barreras invisibles que muchas veces afectan a la productividad, sobre todo en las mujeres, ¿sí? Una se llama suelo pegajoso y la otra se llama techo de cristal. ¿Ustedes las han escuchado en algún momento? ¿No? Bueno, pues también las pueden googlear y hay mucha información, ¿eh? Entonces, se refiere a, por ejemplo, el suelo pegajoso es debido a estas ideas que comentábamos de género, pues sobre todo en las mujeres hay mucho los roles tradicionales de la crianza, de la maternidad, del cuidado de otras personas. En cambio en los hombres es más el rol productivo. Tú salte a trabajar y se disculpa que no cuides a los hijos y que, sí, es como lo normalizamos totalmente. Se ha tomado auge e importancia que las mujeres también trabajemos, y sí, hay mucho más mujeres ahora que trabajan que antes, pero no nada más se trata de que las mujeres salgamos a trabajar, sino que los hombres también le entren a lo que siempre ha sido de las mujeres, porque si no, pues acabamos exhaustas, la verdad. Es una doble jornada el trabajar y aparte las labores del hogar, de crianza,
de servicio, de todo que siempre se le da a las mujeres. Entonces, pues se llama suelo pegajoso, como que quiero desarrollarme más en lo productivo tal vez, pero no me deja acá esta doble jornada o triple jornada a veces que tienen, ¿sí? Ahora, muchas lo logran, pero está este otro fenómeno que se llama techo de cristal. Bueno, se refiere a que muchas veces en los lugares de trabajo sí te contrato, pero solo hasta cierto nivel, ¿sí? Podemos analizarlo en todas partes, o sea, los puestos más importantes, ciertos sueldos, ciertos puestos de mando, de jerarquía, de poder, ¿está realmente mujeres y hombres o hay más hombres? ¿Sí? Entonces, pues ese techo de cristal se refiere a que, bueno, quiero por mis habilidades y todos los estudios que pudiera tener tal vez una mujer, pero hay obstáculos que no se dicen, y menos ahora que será ilegal, pero así se maneja muchas veces, ¿sí? Entonces, obviamente, pues esto lleva a una baja autoestima, ¿sí? Pues a más desmotivación, etcétera. ¿Y cómo se justifica esto muchas veces en nuestra cultura? Bueno, es que los hombres tienen mayor liderazgo, o es que las mujeres, pues como se va a embarazar, o la lactancia, o va a pedir más permisos, ¿sí? En lugar de fijarnos en, bueno, cuáles son realmente las competencias que tiene para estar en cierto puesto o el otro, ¿no? Entonces, pues ahí interviene todo eso, esos estereotipos de género que les comenté ahorita, los roles tradicionales. El androcentrismo tiene que ver con también esa cultura que normalizamos donde el hombre es el centro de todo, ¿no? Y bueno, también se da en todas partes el acoso y el hostigamiento, que también tendrá que ver con los estereotipos de género. También es un delito, pero tiene mucho que ver en qué tanto se normaliza, ¿sí? Entonces, el coqueteo y el consentimiento sobre todo. Si bien podemos conocer una pareja en nuestro lugar de trabajo, pero se normaliza también muchas veces que si una mujer dice que no, no quiere decir eso, quiere que le insista, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas quedaría para mucho más plática. Pues tienen que ver con estos dos fenómenos que van a impactar en la producción en algún lugar de trabajo, en alguna empresa, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya nada más son algunos ejemplos. Por ejemplo, durante la pandemia, mucho más mujeres que hombres perdieron su empleo. ¿Por qué? Porque ya ven que cerraron las guarderías, entonces se daba por hecho en casi todas las familias que, bueno, tú como mujer pues ya mejor renuncia a tu trabajo porque tienes que cuidar a los hijos. Hasta casi que se ve mal si el hombre pide el permiso o renuncia, como que ya lo damos por hecho, ¿no? Entonces, pues ahí se ve y se refleja los roles tradicionales que todavía tenemos en nuestro país referentes al género, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer o qué podemos hacer contra pues la violencia de género, que como bien les decía, puede ser tanto a mujeres como a hombres que no encajen con esas expectativas sociales? Pues existe también una teoría que se llama la perspectiva de género. Me gusta esta imagen porque lo que, en vez de ponerles aquí el concepto acá muy analítico, es, si ya analizamos qué es sexo, qué es género, analizaste en tu propia vida, en tu historia de vida, cómo impacta lo que te han dicho y cómo debes de comportarte para encajar, ¿sí? La perspectiva de género tiene que ver con ponerte estos lentes, unos lentes todo el tiempo, ¿verdad?, invisibles, simbólicos, y te des cuenta qué tanto impacta el género, no nada más en ti, en las demás personas, para ser empático, y pues donde hay injusticias o no se acepta por tal cosa que tenga que ver con el género, pues podamos intervenir, ¿sí? Entonces, esto incluye desde el lenguaje. En todos los libros de texto antes siempre se ha dicho el hombre tal, 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 cuando también hay mujeres científicas, por ejemplo. Entonces, desde el lenguaje que tenemos va haciendo las realidades, ¿sí? Entonces, ¿por qué no podemos decir hombres y mujeres, o el ser humano, o las personas, ¿sí? Y ya incluyes, ¿no? Entonces, desde ahí podemos ir empezando a hacer un cambio
¿no? Eso es tener la perspectiva de género. Aquí está un ejemplo también de si tenemos perspectiva de género o no, que es aquí local. Les comentaba, yo trabajo en la comisión de víctimas, entonces pues todo el tiempo hay delitos y de los más que llegan más es de violencia familiar. Y lamentablemente en los últimos años, digo, no es secreto para nadie, salen las noticias, hay muchos feminicidios, ¿sí? Y un feminicidio pues no nada más es que mataron a una mujer, es que la mataron por ser mujer, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí en esta nota del norte decía, mata a su esposa por una infidelidad, ¿sí? Eso tiene que ver, esa redacción, si se dan cuenta, tiene que ver con lo que yo les decía ahorita del androcentrismo. O sea, está justificando que la mató por ser infiel. Aún donde sea verdad que lo fue, ¿ustedes creen que amerita que se mate a una mujer o a un hombre por ser infiel? Ok. Pero así lo normalizamos y leemos la noticia. Y está privilegiando al asesino. ¿Sí se dan cuenta? En cambio, tal vez debería decir feminicidio en Santa Catarina, pues eso fue lo que pasó, ¿no? Eso es tener perspectiva de género. Y aplica no nada más en el trabajo, en cualquier parte donde estés, para que tú defiendas el no ser discriminado o discriminada por eso, ¿sí? Entonces, otro grupo vulnerable que tenemos es la comunidad LGBT, ¿sí? Aquí les puse y aquí faltaron todavía, ¿no? Pero tiene que ver con precisamente lo que hablábamos del concepto de diversidad. Son cosas diferentes, es diversidad, es distintas. Y eso muchas veces, si no es como yo, lo veo como que no debe de ser así o no encaja. Pero al contrario, podemos verlo de otra manera y ver la riqueza que tenemos en la diversidad de personas que somos, ¿no? Si no, imagínense qué aburrido que todos fuéramos iguales, que todos trajéramos el pelo igual, nos vistiéramos igual, tuviéramos el mismo carácter, las mismas vivencias, pues no tendrían ni de qué platicar con el otro, ¿verdad? Entonces lo natural es la diversidad, ¿no? El género tiene mucho que ver también con la discriminación hacia esta comunidad, porque entonces muchas de las personas con estas preferencias o orientaciones sexuales no encajan dentro de esa construcción social que decíamos que es el género y son discriminadas, ¿sí? Muchas veces también en el trabajo, ¿sí? No son contratadas por eso, o ya dentro del empleo pues se les hace a un lado, o no se les toma en cuenta, o se hacen chistes que no les agradan, en fin, una serie de cosas que pueden pasar por no incluir a estas personas, que son personas como cualquier otra, dentro de su ámbito laboral, ¿sí? Entonces, pues aquí partimos que bajo la premisa del respeto a los derechos, todas las personas, la diversidad sexual reconoce que todos los cuerpos, sensaciones y deseos son válidos, y es personal y es único y no tiene por qué interferir, muchísimo menos en las habilidades o competencias que tenemos para trabajar, ¿no? Pero sin embargo sí forma parte de la identidad de la persona, como decíamos, pues la podemos separar, ¿verdad? Y aquí, bueno, un poco de la aclaración que tiene que ver con los diferentes tipos en la diversidad sexual, que también da para muchísimo más plática, pero tenemos poco tiempo. Una cosa es la identidad de género, cómo me percibo, ¿sí? Mi cuerpo puede ser sexo mujer, pero yo me percibo de otra manera y entonces en mi expresión puede que me vista un poco más masculina que lo que en esta sociedad quiere cómo me vista, ¿sí? Que eso ya vendría siendo la expresión de género, cómo me reflejo. Puede encajar o no encajar con lo que en la sociedad determinada donde yo viva sea aceptado o no, ¿sí? Pero está esa libertad de hacerlo, ¿no? Y ya, bueno, la orientación sexual, ¿no? Pues es hacia quien me siento atraída, ¿sí? Que también, pues, obviamente es libre. En esta diversidad sexual hay muchos mitos, ¿sí? Que llevan precisamente a la discriminación. Entonces, alguno de los mitos es, bueno, ser heterosexual es lo natural. Yo les decía ahorita, pues lo natural es la diversidad, ¿sí? Lo natural, ya dijimos, bueno, sí, naces hombre, mujer o en los casos de intersex, pero ahí no viene
precisamente que si eres mujer tienes que ser heterosexual o si eres hombre, eso se va dando con el tiempo, ¿no? Entonces, pues lo natural es la cultura, tus creencias, que te desenvuelvas, que el desarrollo libre de tu personalidad, ¿sí? Pero no necesariamente una preferencia u orientación, ¿no? Entonces, que no nos lleve eso a discriminar a alguna persona, ¿no? Dice otro mito, los gays y las lesbianas buscan seducir a todos, ¿sí? Eso es indistinto también, ¿sí? Se ha comprobado que tanto las personas en esta diversidad sexual como la tradicional, digámoslo así, pues tú eliges y no hay algo que influencie más a quien buscar como pareja, ¿sí? Otro mito muy común dice, la lucha por los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género amenazan a la familia y a las personas heterosexuales. Pero no, en realidad esta lucha lo que busca es que a ellos no se les discrimine, que tengan los mismos derechos que dicen en el artículo 1 de la Constitución, ¿sí? Que no se tenga que ver una diferencia en ellos por su orientación sexual, que encajen dentro de ese rompecabezas que decíamos de la inclusión, porque la diversidad existe, ¿sí? Entonces no se trata de perjudicar a nadie, sino de que se incluyan, se integren, se respeten. Los hombres gays son violadores y abusan de los niños. Bien, le repito, yo se los digo donde trabajo. Existe mucho abuso sexual hacia niños y niñas, lamentablemente, pero no tiene nada que ver con la preferencia u orientación sexual. Puede ser heterosexual o no, eso ya tiene que ver con otra cosa, ¿sí? Entonces es también un mito, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno, a ver, ¿cómo vamos en el tiempo? Uy, se pasa de volada. Bueno, otro grupo vulnerable del que les quería comentar, pues es las personas con discapacidad, que también, como cualquier persona, se verá influenciado si es mujer o hombre o el género, en dónde ha crecido, qué le han dicho, cómo debe de ser, ¿no? Y además, pues tiene alguna condición especial. Entonces, ¿qué tan integradas están las personas con discapacidad en las empresas? ¿Se les hace que sí, que no? ¿Sí? ¿Como un ejemplo que pueda mencionar? Pues tenemos compañeros que tienen disminución visual. Ajá. Y en ellos hay pues marcaciones para que puedan ellos pasar. Ajá. Personas que necesitan usar rampas también se utilizan sillas de ruedas. Muy bien. ¿Aquí hay ahorita alguien con alguna discapacidad? ¿No? Bueno, veo que aquí varios traemos lentes. Ya desde ahí es una discapacidad, ¿sí? Pero bueno, existen muchas, qué bueno que haya esta inclusión. Sin embargo, siempre hay más áreas de oportunidad, ¿verdad?, para poderlos incluir. Y las estadísticas en México, lamentablemente, son muy alarmantes, ¿sí? O sea, aquí tenemos 6.1 millones de personas en México tienen algún tipo de discapacidad. Ok, son muchísimas. El promedio de su escolaridad es de 4.7 años. Es muy bajo. ¿Por qué? ¿Por qué las otras personas pueden tener esa escolaridad más avanzada y las personas con discapacidad menor? Habría que ver, ¿no? Esto se ve reflejado, obviamente, en su tasa de participación económica, es decir, que estén trabajando o que no estén trabajando. Porque si decimos que tienen menor escolaridad, pues también seguramente tendrán más obstáculos en entrar al mundo productivo, laboral, ¿sí? Y luego fíjense, aquí viene precisamente lo del género. La tasa para las mujeres es todavía más baja, porque ahí estamos hablando que tiene dos grupos vulnerables: ser mujer y tener una discapacidad. Y aquí está, en las estadísticas. Solo el 18% participa en el mercado laboral, frente al 42.3% de esas personas que tienen discapacidad y son hombres, ¿sí? Y 35.5% de sus homólogas sin discapacidad. Entonces, eso nos está diciendo algo. Qué bueno que, por ejemplo, aquí usted menciona, están incluidos, pero también, ¿cuántas personas con discapacidad trabajan aquí? ¿Cuánto porcentaje del gran número que son en Heineken, verdad? Entonces, pues son muchas áreas de oportunidad y retos, ¿no?, que habría que empezar por cambiar culturalmente, ¿no?
Entonces, pues esto nos lleva a que 1 de cada 2 personas con discapacidad se encuentra en situación de pobreza. Pues no pudo estudiar igual que las demás personas, no pudo trabajar igual que las demás personas, pues obviamente lleva a mayor vulnerabilidad de estar en pobreza, ¿sí? Bueno, aquí pues quise poner esta diapositiva de 11 tipos de familia en México y cómo se refleja lo que hemos estado viniendo ahorita platicando sobre el género, las mujeres, la discapacidad, ¿sí? Todos estos tipos de familia también pueden sufrir algún tipo de discapacidad, de discriminación, si tenemos estas ideas preconcebidas de cómo deben de ser las familias, ¿no? Entonces, por ejemplo, la familia tradicional es papá, mamá y niños y niñas. Pues es alto el índice, 25.8, ¿no? También esto es tradicional, papá, mamá y jóvenes, 14.6, ¿no? Esta ya es un poquito más diversa, la pareja, hijos y otros parientes, ¿no? Familia reconstruida, ¿sí? Es decir, yo tenía una familia, tú otra, ahora estamos juntos y tal vez tuvimos más hijos o hijas, ¿no? Pareja joven sin hijos, que también se está incrementando esta, pero todavía es baja, 4.7. El nido vacío, es decir, cuando ya se fueron los hijos e hijas, y se encuentra la pareja sola, es bajo, porque también el índice de divorcio ha aumentado mucho, ¿sí? Y fíjense, pareja del mismo sexo, que ahí entraría la comunidad LGBT, 0.6. ¿Ustedes creen que en realidad sea tan baja la comunidad? Claro que no. Muchos de estos tal vez no están juntos o no viven juntos por el que dirán, por ocultar, ¿sí? O se esconden dentro de esta de corresidentes, que es el típico de vivo con roomies o así, ¿no? Entonces, falta que se sientan más incluidos, más aceptados, que puedan ser ellos mismos, para que tal vez aquí se vea reflejado, ¿sí? Y aquí se ve lo de género. Fíjense, madres solas con hijos, 16.8, o sea, son millones de mujeres con hijos, ¿verdad? Y en cambio el papá con hijos, 2.8. ¿A qué se deberá eso? ¿A poco no cuando una pareja se separa se va a quedar con la mamá, ¿verdad? Siempre pensamos. Es como por hecho, ¿sí? ¿Por qué? No necesariamente. Claro, habrá que evaluar, ¿sí? Porque también hay madres que pues descuidan, hay negligencia, hay todo, ¿no? Pero cuando una mujer queda viuda, por ejemplo, casi siempre dura más años sin otra pareja, porque pues tienes que cuidar a los hijos, pero un hombre hasta es bien visto que luego que se consiga a alguien porque pobrecito está solo, pero el dolor del duelo es igual, tanto para mujeres como para hombres, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se los dejo, ¿sí? Entonces, después de todo, dígame. Me quedó una duda del porcentaje que venía familia unipersonal. Ajá. A nivel, o sea, técnico, ¿por qué a una persona se le considera como familia? Bueno, porque si tú decides vivir sola, ¿sí? Igual, que no se te discrimine, o sea, eres tú sola, tú así lo decidiste y así se considera que es familia también, ¿sí? Ok, entonces, de todo esto que hemos venido platicando, ¿por qué es importante la diversidad e inclusión donde trabajan? ¿Por qué creen que es importante? No lean. ¿Qué reflexionan con esto que hemos estado platicando ahorita? Pues el tema ese, bueno, que viene lo de la confianza, es muy importante para la sala de trabajo, porque una vez que nosotros manifestamos que tenemos la diversidad e inclusión en los trabajos, pues también la gente como tal es más abierta, no cohíbe. De hecho, pues nosotros aquí en el equipo estamos certificados en diversidad e inclusión. Ah, qué bien. Tenemos ya abajo para la recertificación próximamente, porque empujamos mucho para ese tipo de cosas y sí hemos notado eso, que una vez que nosotros hicimos todo eso, tuvimos la confianza de que mucha gente se acercó con nosotros por los géneros, por lo que quieran llamarnos, para poder hacer un poquito, o sea, no pasa nada, claro. Tienes una pareja, para nosotros eso es independiente. Exacto.
pues los felicito, ¿sí? Porque realmente no es la generalidad, ¿no? Entonces, qué bueno que ustedes sean una empresa que le apuesta a eso, ¿sí? Exactamente. De hecho, nosotros, tanto hombres como mujeres, si nosotros vemos la estadística, nosotros estamos a la par, tenemos 51% hombres y 49% mujeres. Muy bien. Entonces, estamos Casi igual. Perfecto. En cuanto al trabajo. Ok, ahí ya nada más habría que ver lo que yo les comentaba. Sí. ¿Qué puestos tienen las mujeres? ¿Qué puestos tienen los hombres? Aquí es igualito, ¿verdad? Aquí nosotros no vemos, de hecho ni cuando reclutamos necesitamos la foto. Perfecto. Bueno, entonces ustedes pueden ser un ejemplo para que otras empresas también lo hagan, ¿sí? Por ejemplo, eso que acaba de decir es súper importante. Siempre damos por hecho que en el currículum está la foto o el sexo. ¿Por qué? No tendría que importar tu foto. Si eres mujer o hombre, lo que importa es qué estudiaste, dónde has trabajado, cuáles son tus habilidades. Es más, tampoco el estado civil. ¿Qué te importa? Digo, para el trabajo, ¿verdad? O sea, ya si tú después trabajando lo quieres compartir con tus compañeros, pues claro, ¿no? Pero, pues es muy importante que le estén apostando a eso. Aparte está demostrado con otros estudios que precisamente tener diversidad e inclusión beneficia a la empresa, porque como lo dice, pues la gente se siente más motivada, vas con más ganas al trabajo y ya no nada más vas porque pues tengo que ir a trabajar y necesito el dinero, no, estás motivado, amas a la empresa, tienes más sentido de pertenencia y vas a dar más, ¿sí? Entonces, pues esos son algunos de los beneficios, ¿verdad? Hay mayor confianza, hay compromiso en los colaboradores, entonces va a haber menos conflictos y rotación, porque si no hubo discriminación, muchas personas que sufren discriminación y no saben qué hacer, pues renuncian y se van. Entonces va a haber mayor rotación, eso cuesta a la empresa, ¿no? Entonces si tenemos esta cultura de diversidad e inclusión, va a ser menos la rotación, ¿sí? Mejor colaboración e innovación, más lealtad, pertenencia y satisfacción. Entonces fomentar la diversidad e inclusión trae a la empresa mejor desempeño, competitividad e incluso mayor reputación, ¿sí? ¿Se les ocurre alguna otra? Bueno, aquí está también el logro de objetivos, proactividad, ¿sí? Ok. Entonces, ¿ustedes consideran que en donde trabajan se practica la diversidad e inclusión? Ay, todos ya. Bueno, seguramente sí, ya nos dio muy buen ejemplo, pero también hay siempre áreas de oportunidad, siempre se puede mejorar. Entonces les voy a invitar a una ultimísima dinámica. Aquí en la mesa pusimos plumas y post-its. No tienes que poner tu nombre, ¿no? Pero escribe alguna idea que se te ocurra para incluir más a las personas. Diversidad ya sabemos que hay, pero para incluirlas, para que se sientan parte de, aceptadas, un trato justo, ¿sí? Ahí están las hojitas. Y después la pasas a pegar aquí, ¿sí? Y con eso vamos a terminar la conferencia del día de hoy. Antes de la actividad, ¿alguna duda o pregunta? ¿No? Sé que también están en línea, espero que todo esté quedando muy claro. Y si no, también aquí les voy a dejar mis datos para que si me quieren escribir, comentar algo, lo que sea, pues me llamo María Magdalena, pero me dicen Magali, ¿sí? Eso es parte también de la aceptación. Y bueno, aquí les dejo mi celular, ¿sí? Y espero que les haya gustado esta actividad del día de hoy. Por mi parte estuve muy a gusto. Gracias. Gracias.